Amigos, hermanos, en Cristo vamos a volver a leer la palabra de Dios en Mateo, el capítulo 21, y vamos a leer la ya consabida historia, la consabida parábola, diríamos, bien clarita, de los dos hijos. En Mateo capítulo 21, versículo 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Que nuestro Dios bendiga su buena palabra. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, hay esta frase: ciertamente el obedecer es mejor. Esta palabra va para usted, amigo oyente, y para mis hermanos en Cristo. El que es oyente y ha escuchado el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, el oyente que ha escuchado la voz del Espíritu Santo, hablándole al corazón, invitándole al arrepentimiento, y no lo está haciendo, escuche esta solemne palabra: ciertamente el obedecer es mejor. Le fue dicho a un rey desobediente, al rey Saúl, por el profeta Samuel. Y hermano en Cristo, tú que conoces la palabra de Dios, tú que estás frecuentemente en las reuniones y en tu hogar leyendo las Escrituras y eres instruido por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te ha mostrado la palabra como un espejo, es necesario que obedezcas aquello que el Espíritu Santo te ha enseñado y te ha mostrado, para que obedezcas en tu vida, porque toda enseñanza del Espíritu Santo es para santificarnos, para perfeccionarnos en este proceso de santificación que nosotros los santos tenemos. No vamos a llegar a ser perfectos ni santos cabales en la tierra, es decir, en la santidad progresiva. En el cielo estaremos en un estado de perfección. Pero hermano, cada día el Espíritu Santo quiere trabajarnos a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Dejémosle a Él hacerlo a través de nuestra obediencia a lo que Él nos enseña, porque ciertamente el obedecer es mejor. En este relato, en esta parábola de los dos hijos distintos, hay dos actitudes. La lectura nos señala claramente, y nosotros notamos tres puntos de primordial importancia. ¿Cuáles son esos tres puntos? Primero, el arrepentimiento. Segundo, la fe. Tercero, la obediencia. ¿Por qué apuntamos primero el arrepentimiento? Porque el primer hijo empezó diciendo: no quiero, pero después arrepentido fue. ¿Cuánto tiempo
que has escuchado esta invitación al arrepentimiento y no lo has hecho, amigo mío. ¿Cuánto tiempo, hermano en Cristo, que has dicho, has hecho cosas negativas que comprometen la santidad, que comprometen tu relación personal con el Señor? ¿Te has arrepentido? ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado en la intimidad a ti? ¿Te ha indicado algo que tienes que hacer? ¿Lo has hecho? Tu naturaleza se ha resistido a obedecer al Señor, pero luego arrepentido fue. Es lo que nos dice la Escritura de este hijo a quien a quien su padre le habló que vaya a trabajar. Ojalá que este espíritu haya en todos nosotros, el arrepentimiento. Luego dije la fe. Claro, la fe, si no, no se puede. Creyeron, dice, no le creíste, fue la censura del Señor. Pero los publicanos, las rameras, ellos sí creyeron. Y no se puede creer sin fe. La fe aflora aquí en esta enseñanza de los dos hijos. Y la obediencia, porque los que creyeron a Juan el Bautista y su mensaje, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, los que creyeron se arrepintieron, y es porque tuvieron fe, y enseguida vino la obediencia, se bautizaron. Vale la pena aquellos que hace rato son de Cristo, aquellos que realmente han nacido de nuevo y mantienen un estado de poco avance en la vida espiritual. El segundo paso que se ve en las Escrituras a aquel pecador que se arrepiente es obedecer el bautismo para entrar a la comunión de la iglesia local. Qué bueno sería que mis hermanos piensen en esto, en la obediencia. Y no solo la obediencia al bautismo. Tantas cosas que hay que nuestras hermanas desmerecen. Algunas detestan, otras menosprecian. Como el vestirse como damas. Como el vestirse decorosamente. Como el cubrirse la cabeza, como manda las Escrituras. Ojalá que las hermanas, los hermanos varones, nosotros los viejos, nuestros jóvenes, seamos obedientes. Ciertamente el obedecer es mejor. Ahora, en relación con la palabra de Dios, el orden indicado siempre es el mismo. ¿Cuál es ese orden? Oír, creer, arrepentirse y obedecer. Ese es el orden. Eso pasó conmigo. Oí la palabra. Tengo en mente y de memoria el texto que escuché hace más de 66 años. El texto que escuché que tocó mi corazón. Oí. Creí, me arrepentí y empecé a obedecer al Señor. Este es el orden, este es el proceso. Ojalá que todos tengamos el interés de seguir, hermano mío. Cristo acusó a los principales sacerdotes y a los ancianos de no creer a Juan. Ahí está claro. Vosotros, dice, no le creísteis. Los acusó de no creer a Juan y de no arrepentirse de sus pecados. Así dice el verso 32. En señalado contraste con la actitud de ellos, los publicanos y las rameras le creyeron. Esto ocurre con mucha frecuencia en el terreno espiritual. En el capítulo 7 del Evangelio de Lucas tenemos un ejemplo allí por ejemplo en sentido colectivo.
Leamos Lucas capítulo 7, versículos 29 y 30. Y todo el pueblo, no dice una persona, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Pero por otro lado, los fariseos, los intérpretes de la ley, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Ahí tenemos un ejemplo en sentido colectivo. Multitudes de la gente del pueblo, de los publicanos, de las rameras, se acercaron a Juan, oyeron, creyeron y se bautizaron. Y en otro sentido individual, tenemos en el mismo capítulo, el versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y de repente una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en la casa de este fariseo que lo invitó al Señor a almorzar, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Aquí tenemos otra actitud, pero en sentido individual. No es una actitud negativa, es positiva, pero en sentido individual. Hacemos un paseo por las Escrituras y nosotros vemos que en la hora difícil, cuando fue necesario que alguien reclame el cuerpo de Jesús para sepultarlo, no aparecieron los que por 3 años le siguieron por todas partes en la Palestina, los apóstoles. Otros discípulos no aparecieron. No apareció el impulsivo y valiente Pedro para reclamar el cuerpo del Señor. ¿Quién lo hace? Un tímido discípulo secreto del Señor, José de Arimatea, quien se presenta ante Pilato para reclamarlo. Así se cumple lo que Cristo enseñó. Los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. A través de los siglos, muchos postreros se convierten primero al escuchar el Evangelio, y muchos que oyentes y creyentes postreros son los que responden primero en la hora difícil de la necesidad. Yo estoy pensando cuántos de mis oyentes, tal vez jóvenes, otros ya son personas mayores de edad, nacieron en un hogar cristiano, crecieron en un hogar cristiano asistiendo a los cultos, a las reuniones, cantando, alabando, cantando alabanzas, repitiendo de memoria textos de la palabra. ¿Cuántos años tienes desde que escuchaste? Eres uno de los primeros. ¿Ya te has arrepentido? ¿Ya has obedecido al Señor? Yo te digo esto porque en mi experiencia he visto jóvenes de 35, 40 años entregarse a Cristo y decirme que de bebé iban a la reunión. Pero también una vez estuve predicando y un hombre de 75 años que nunca había oído la palabra de Dios, después de 2 noches de escuchar la predicación en esa campaña evangélica, se paró y me dijo: Señor, yo quiero entregarme a Cristo. Nunca había oído la palabra. En 2 noches tomó la decisión personal de entregarse al Señor. Finalmente debemos tener muy presente que el oír la palabra de Dios y la obediencia, escuche bien, el oír la palabra de Dios y la obediencia a ella deben ser como 2 elementos inseparables. Pues de nada vale oír la palabra
si no la obedecemos sin vacilar. Para terminar esta reflexión sobre los dos hijos distintos, quiero señalar tres cositas. Los dos hijos, eran hijos sanos. Dirá alguno, ¿cómo sabe usted que eran sanos? Porque podían trabajar. Si no, el papá no los hubiera mandado. Si hubiera tenido un hijo discapacitado, que no tenía capacidad para ir al campo a trabajar, no lo hubiera mandado. Los dos eran hijos sanos, podían trabajar. Y tú, querido hermano, allí donde te reúnes, ¿eres sano? Les voy a contar una experiencia. Estuve de visita en una iglesia en cierta ciudad. Y una mañana, después de la reunión, se quedaron algunos por aquí, otros por allá, y había un grupito de unos 6 o 7 jóvenes, todos en comunión, sentados, charlados alegremente, haciendo chiste. Y vio un viejo de más de 70 años poner una mesa, encima de la mesa una silla, poner otra silla abajo, agarrarse, subir a la primer silla, subir a la mesa, y lo vi que subía a la silla que estaba encima de la mesa, con un foco en el bolsillo. Le grité de su nombre, le digo, ¿qué está por hacer? Deme, ¿qué va a hacer? Estoy por cambiar el foco, se ha quemado este foco y lo voy a cambiar. No, yo lo haré. No, dice, ya estoy arriba, déjeme, don Mario. Y había 6 o 7 jóvenes a las carcajadas riendo, mirando al viejo lo que estaba haciendo. Ninguno dijo, yo lo haré. Hermano, hermana, eres una mujer sana, eres una mujer que puede hacer algo. No dejes que las viejas sigan rematándose. No dejes que los viejos sigan haciendo lo que tú puedes hacer. Es un honor, un privilegio, si puedes hacerlo para el Señor. En segundo lugar, eran hijos necesitados. ¿Por qué digo esto? Porque estaban sin trabajar. ¿Cuántos andan buscando trabajo y no pueden encontrarlo? Una vez llegué a una casa de visita y le digo, hola, ¿vos eres hijo del hermano dueño de casa? Sí, dice. Con esto, entre paréntesis, yo no critico cuando voy a visitar, no vayan a tener miedo de invitarme después. Sí, dice, ¿y dónde trabaja? No, dice, no hay trabajo. ¿No hayas trabajo? ¿No hay? Hay trabajo, pero ¿sabes qué? Pagan poco. Pero, ¿y cómo te vistes? Y así mi papá me da la mano, a veces me lo compra. ¿Sabes? Los que hemos conocido el hambre, la pobreza, los que hemos arañado en la vida para comer un bocado de comida, de pan o una comida, no preguntábamos cuánto nos van a pagar. Nos gozábamos en hallar un trabajo y aunque nos pagaban poco, qué alegría cuando llegaba el momento de recibir la paga, porque éramos necesitados. En tercer lugar, eran hijos dichosos, porque tenían dónde trabajar. Dichosos los que tienen dónde trabajar, dónde producir. Hermano querido, hermana, dichosa de ti, tienes la iglesia, la obra del Señor para trabajar. Que Dios te ayude a saber meditar, comprender y trabajar en la viña del Señor.